Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Y bueno, lo prometido es deuda. El día de hoy les voy a mostrar cómo voy a programar mi entrenamiento en base pues a los objetivos que tengo ahorita en puerta. Y bueno, me voy a ayudar a apoyar bastante de Hypertrophy, que es la aplicación que yo uso para registrar mis entrenamientos. Ya, si no me estoy equivocando, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 4 meses llevo usando Hypertrophy. La verdad, me ha dado una muy buena visión general sobre esos datos o esa minucia que buscamos a la hora de, o más bien dicho, que muchos de los que estamos muy involucrados en esta área de registrar, obtener datos, evaluar, interpretar, para ir modificando. Yo siempre agrego eso, ir modificando o no el programa de entrenamiento, ¿no? Ya sea de nuestros clientes, de nosotros mismos. Entonces, la verdad, para mí, Hypertrophy ha sido una herramienta gigantesca, brutal. Les dejo aquí el link abajo para todos aquellos interesados. También no olviden que si quieren seguir apoyando la parte del proyecto que tengo en YouTube, la parte de eh, también los interesados en mi servicio de coaching online, pues ya saben, les dejo el link en la descripción. Tienen link también para la página de Essentials para aquellos interesados. Pueden ir comprar suplementos y utilizar el código Ángel10 para que se lleven un 10% de descuento en su compra. También recuerden que tenemos otros proyectos, en este caso Gym Brats con mis carnales Daniel y Fernando y todos aquellos interesados en todos temas de culturismo. Ya tenemos por ahí más de 100 episodios, entonces todavía hay unos episodios en mi canal, pero la gran mayoría ya están en el canal de Gym Brats. También les dejo el link aquí en la descripción. Y bueno, demás canales recomendados, ¿sale? Sin más, pues bueno, comencemos con el video de hoy. Antes de comenzarles aquí a proyectar e ir mostrándolos aquí en la computadora, generalidades. ¿Dónde estoy, para dónde voy y cuál es el punto de partida o de dónde vengo en cuanto a mi entrenamiento en general? Ok, comencemos por esto. La manera en la cual yo organizo mis entrenamientos es en base a mesociclos. Estos mesociclos por lo regular están conformados por 12 semanas. Una que otra vez yo voy a hacer mesos de 11, de 10 o incluso de más semanas, de 13, 15 semanas. Rara vez. La gran mayoría lo dejo en 12 semanas. ¿Por qué 12 semanas? Porque quiero. Nada, porque por lo regular, bueno, está como este ejemplo, este esquema general de la organización de los entrenamientos, que son los macrociclos, los mesociclos y los microciclos. Ahora, al final, toda esta nomenclatura, esta terminología creo que es una mejor palabra, eh, simple y sencillamente se ocupa para organizar. Yo lo veo de esa manera. Yo ocupo para organizar mi entrenamiento, ¿no? Entender que a lo largo del año yo tengo 4 mesociclos disponibles, ¿no? Y que al final la intención es que esos mesociclos conformen al macrociclo que tiene un objetivo en general, ¿no? Que puede ser aumentar o que metamos más tejido muscular en la parte posterior del torso, por poner un ejemplo, ¿no? En la espalda, también en la parte posterior de las piernas, isquiotibiales y glúteos, ¿no? Una vez que tenemos, digamos, ese objetivo bastante amplio, general, ahora sí yo lo desmenuzo en mesociclos, ¿no? A lo largo de los mesociclos hago la manipulación de las principales variables del entrenamiento, volumen, intensidad y frecuencia, para acumular y acomodar y tener ese afamado split perfecto, ¿no? Que ahorita se los voy a mostrar en mi caso. Ok, partimos de lo general. ¿Cuántos días entreno ahorita a la semana? Desde el anterior mesociclo que acabo de terminar, comencé a implementar 6 días a la semana de entrenamiento. Tenía mucho tiempo que no entrenaba 6 días a la semana. Sin exagerar, yo creo que más de 3 años. Fácil. No, yo creo que desde pandemia, 4 años más o menos. ¿Por qué empecé a entrenar un día más en la semana? Porque quiero. Porque me encontré con esta oportunidad en cuanto a saber que si tú vas un día más al gimnasio, ese día más puede ayudarte, digamos, descargando un poco el volumen de entrenamiento de lo que puede llegar a ser entre semana. Ahora, durante este tiempo, como algunos de ustedes sabrán, pues yo trabajo como entrenador de piso por las tardes. Entonces, para mí es útil porque yo ya sé que pues voy a estar en el gimnasio por un muy buen tiempo, ¿no? O sea, no es como que entrene mientras trabajo, no, pero yo sé que tengo hasta cierto punto una facilidad
por, digamos, saber que cuando yo voy a entrenar, pues hasta cierto punto ya estoy en mi área de trabajo. Entonces, no me, digamos que ese privilegio que tengo de compartir mi área de trabajo con mis objetivos, pues es fenomenal, ¿no? Sería muy diferente si trabajara en algo completamente distinto, porque entonces sería como que el intentar combinar, ¿no? Esas dos áreas de mi vida, que en mi caso, pues se solapan brutalmente bien. Entonces eso a mí me permite como el poder acomodar mi volumen de entrenamiento a manera que me deje a mí, sí, que se empate con los objetivos que tengo en mente, en puerta, pero a la vez también que sea disfrutable, ¿no? Que eso para mí es para mí yo creo que es lo que a veces está muy infravalorado y ahora entiendo por qué en las pirámides de la nutrición y entrenamiento de Eric Helms, que por cierto acabo de adquirir la tercera edición, ya me llegó, eh, la base es la adherencia. Sí, te debe de gustar, o sea, debes de... tanto la parte de adherencia que a veces únicamente se ocupa como o se interpreta como que algo te guste, sí, pero también, o sea, el hecho de que algo te guste está en ese concepto de adherencia, pero también están involucradas otras cosas como que encaje en tu estilo de vida. O sea, te puede gustar mucho, pero si tu vida no te permite el darte cierto tiempo para entrenar o tal vez eres muy fan de un cierto tipo de máquina en un gimnasio en específico, pero ese gimnasio te queda 1 hora de donde vives, bueno, pues entonces ahí tal vez la adherencia no solo se relaciona con que algo te guste, sino con que esto encaje en tu estilo de vida. Y eso es muy importante. Y para mí eso ha sido lo que en los últimos meses ha cobrado más relevancia en cuanto a mi programa de entrenamiento. Y digo, por lo regular, o sea, yo la verdad me tomo muy en serio la parte de cómo manipulo mi entrenamiento, el estar implementando cierto tipo de cosas que de repente podemos ver que salen en la literatura, ¿no? Y cómo llevarlo a la práctica y todos estos efectos cascada que surgen al implementar cierto tipo de cambios en tu entrenamiento que pues vienen justificados por, oye, a ver cómo implemento este hallazgo que encontraron en un artículo, ¿no? A mi práctica diaria. Para mí es algo bien divertido y que al final también me deja mucho aprendizaje, porque al final todo lo que voy practicando hasta cierto punto, voy viendo o voy ponderándolo sobre si vale o no la pena el llevarlo o vale o no la pena el hacer cierto ajuste en un programa de entrenamiento de un cliente, ¿no? También obviamente en base a las características del paciente, ¿no? Entonces, pues para mí eso es bien divertido y creo que parte importante de hacer este tipo de videos son el mostrar justo eso, o sea, que no se quede como un, voy a hacer un reel hablando de que el volumen de entrenamiento tiene una relación dosis-respuesta con la hipertrofia muscular. Sí, pero eso cómo se ve, ¿no? O sea, cómo se ve en el entrenamiento, ¿no? O sea, quiere decir que únicamente entreno a tope, ¿no? Y no hay mayor problema, entreno hasta no poder más y ya. Todos los efectos cascada que puede haber de incrementar el volumen de entrenamiento hacia unos dígitos que jamás hayas alcanzado y que sí sean realmente altos, ¿cómo lo haces? ¿Qué estrategias implementas si solo tienes 1 hora y media en el gimnasio? ¿Implementas estrategias eficientes en el tiempo? eh, eh, implementas biseries antagonistas, implementas otro tipo de selección de ejercicios para que no te lleve mucho tiempo el realizar cierta cantidad de series para un ejercicio. Todo eso, ¿no? Creo que todo eso es lo interesante, ¿no? Entonces, sale, entrando en materia, les voy a empezar a mostrar cómo es que tengo ahorita mi programa de entrenamiento. Ahí les va. Yo la manera en la cual ahorita trato de implementar la gran mayoría de los programas de entrenamiento que tengo con mis pacientes, no me dejarán mentir, a excepción de aquellos que son completamente nuevos, o sea, a excepción de aquellos que están empezando por primera vez la sala de pesas, la verdad es que ahí la programación para mí se vuelve más el enseñarle al paciente cómo identificar las variables de volumen, intensidad y frecuencia, ¿no? Partiendo de un esquema de entrenamiento súper básico comenzar a, digamos, contagiarle, hacerle conocer lo importante que es el progreso, ¿no? Porque el progreso se suscita de manera
muy rápida en las edades tempranas de entrenamiento. Pero aquí es importante como comunicar con el paciente que pues esto es momentáneo, ¿no? Y de hecho lo que buscamos es que ya no progrese tan rápido, porque cuando ya no progresa tan rápido significa que ya las adaptaciones están empezando a llegar y empiezas a brincar de ser un principiante a ya empezar a ser un intermedio, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante a comunicar. Ahora en mi caso, cuando ya eres una persona que pues yo me categorizaría a mí como intermedio, o sea, intermedio iniciando, ¿no? Eh, Aquí lo que yo hago es ocupar las primeras semanas que yo les digo que es el poner a prueba el plan de entrenamiento, ponerlo a prueba en cuanto a hacer una proyección en cuanto a cuál es el volumen de entrenamiento adecuado a implementar para esa persona en específico, que aquí es donde dependerá, ¿no? O sea, si yo tengo antecedentes de que un paciente estuvo trabajando con 20 series de pectoral y su progreso estuvo fenomenal, fue incrementando, todo se mostró bien en cuanto al manejo de la fatiga, a lo mejor le digo, oye, ¿sabes qué? Pues seguimos progresando, pero vamos a experimentar este mesociclo ciclando más el volumen de entrenamiento a la alta de los pectorales, por ejemplo, ¿no? Llegando a 30, 35 series. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, el volumen con el que inicio el programa de entrenamiento, pues es un volumen que me permita el alcanzar este volumen objetivo que tengo, ¿no? Eh, Dependerá, ¿no? Pero lo importante es que al inicio lo que yo busco es poder colocar una cantidad adecuada de volumen de entrenamiento y no solo que se vean los dígitos en el programa, sino que yo quiero saber cuáles son esas eh, consecuencias en la práctica. Yo quiero saber si a lo mejor pasar de 3 a 4 series en un press inclinado para un paciente dice, oye, es que pues ya hacer 4 series me lleva unos 2, 3 minutos más entre el descanso, más lo que hago la serie, y por lo regular a la hora en la que entreno está muy lleno, ya no es tan viable para mí como que esa pequeña modificación, pequeña entre comillas, ¿no? Ahí es donde para mí lo importante es como que durante estas primeras semanas el poder combinar cómo la teoría se ve en la práctica y a partir de ahí modificar. A partir de ahí decir, oye, ¿sabes qué? Me di cuenta que respondiste muy bien, a lo mejor vamos a incrementar un poco más el volumen, ¿no? Porque veo que estás progresando excelente y que ahorita nuestra intención desde el inicio fue alcanzar ciertos dígitos en cuanto al volumen de entrenamiento. Entonces vamos a ir incrementando, incluso a lo mejor empujar un poquitín más. Y ya después de ahí, de esas primeras semanas en donde ya está, digamos, consolidado el volumen de entrenamiento, que ya tenemos los dígitos de cómo va a ser lo que resta del programa de entrenamiento, ahora sí, ya nos concentramos en la parte, ahí es donde yo me concentro más en la parte de las repeticiones, la carga, que al final pues van a estar influenciados o van a impactar directamente en la intensidad, ¿no? Si tú incrementas carga, incrementas repeticiones, pues la intensidad va a ir incrementando. Entonces, ok, en base a esto, ahora sí, vamos a darle con la proyección de Hypertrophy. Ahí ya deben de estar viendo la pantalla, pero lo que yo voy a hacer es hacerme chiquito por acá. Ok, muy bien. Y voy a tratar de hacer esto un poquito más grande. Denme un segundo. A ver, ahí yo creo que se ve un poquito mejor. Creo que sí, y vamos a hacer un poquito más grande por acá. Bien, ok, entonces me ocuparé de Hypertrophy para irles mostrando mi rutina actual de entrenamiento. El primer mesociclo del 2026, así es como yo los nombro, bastante práctico. Mesociclo 01226 y después va el 02226, después el 03226 hasta llegar al 04226, ¿no? Entonces, primero me gustaría que vieran la configuración conmigo. Ay, nada más que... Ah, sí se ve, sí se ve. Ya me había espantado. No, pero sí se ve. Ok. La configuración, como les decía, mis mesociclos por lo regular comprenden 12 semanas. Entonces, vámonos para la primera semana. Primero, les voy a mostrar la parte general del volumen de entrenamiento, cuál es el que voy a estar haciendo. Lo voy a ir gradualmente incrementando de la semana 1 hasta la semana 6. Desde la semana 6, ahorita les digo cómo es que llego ahí a la semana 6 y si es que haré un ajuste más en las siguientes semanas en cuanto al volumen. Y después de ahí ya les voy a mostrar como los ejercicios, ¿no? O sea, la rutina ya cómo se ve, esos dígitos ya cómo se ven en ejercicios, ¿no?
Entonces, ahí les va, comenzando por la semana número 1. Énfasis, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo este objetivo principal en cuanto a mis tren inferior, son mis cuádriceps, ¿ok? Parte de mis cuádriceps y de mis glúteos. Sin embargo, por ejemplo, se pueden dar cuenta que en glúteos hay 5 series, ¿no? Oye, pero si tenemos evidencia de que de 10 a 20 series es como un punto, el punto más adecuado en cuanto a volumen de entrenamiento para maximizar las ganancias de masa muscular. Sí, pero aquí contemplemos lo siguiente. Mucho, de hecho, creo que quien lo implementó fue eh, Josh Pellat, creo que sí, así se pronuncia su apellido, con la reciente metaregresión del volumen de entrenamiento y su relación con la hipertrofia muscular, que fue pues lo que empezó a contabilizar no solo las series directas, sino las famosas series fraccionales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago, por ejemplo, 6 series para remo, de esas 6, 3 las contabilizo para bíceps, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que en un remo también participan, también generan fuerza la musculatura de los bíceps, pero no son los que principalmente generan o producen fuerza, sino que son como esa musculatura secundaria. Entonces, esto es a tener en cuenta. ¿Por qué? Yo la verdad no me meto tanto en minucia como de ir diciendo, no, pues sí, tal ejercicio me contó 0,5 o un tercio de serie. No, pero sí es algo a tener en cuenta, por ejemplo, en esta programación. Porque a pesar de que yo nada más tengo 5 series para glúteo directamente, varios ejercicios de cuádriceps trabajan mis glúteos, ¿no? Por ejemplo, aquí dentro de estas series que tenemos aquí de cuádriceps, están sentadillas búlgaras, están sentadillas hack, están prensa, que involucran la extensión de cadera, ¿no? Que involucran que la cadera se flexione y se extienda. Entonces los glúteos participan. Al igual que, por ejemplo, en isquiosurales, pues bueno, el principal es el peso muerto, ¿no? Que es el único que tengo en cuanto a que involucre esta parte de extender la cadera, ya que de ahí todos en flexores de rodilla. Eh, Únicamente pues cambia la posición de la cadera, ¿no? Porque uno lo hago acostado, que está completamente extendida, otra lo hago sentado, que ahí la cadera está flexionada, pero el movimiento principal pues son las flexiones de rodilla. Y bueno, de aquí contabilizo también esa parte de las series que tengo del peso muerto pues para los glúteos, ¿no? Entonces ya al final los glúteos están por acá, más o menos igual, están entre 11 y 12 series. Eh, ¿Por qué? Porque les comento, pues esas son mis prioridades: cuádriceps, glúteos, al menos del tren inferior, y del tren superior son mis pectorales, ¿sale? El anterior meso, que digo, se los puedo mostrar, pero siento que nos vamos a ir mucho por las ramas y no quiero que el video se haga tan tardado. Pero el anterior meso le di más énfasis a mis tríceps sobre mis bíceps, 100%. Durante este mes voy a dejar a los bíceps y tríceps en un volumen de entrenamiento bastante similar. También teniendo en cuenta que el volumen de entrenamiento que se registra acá, que son las series directas, también aquí entra en juego la parte de, oye, pues todos los ejercicios de sobre todo aquellos que son preses verticales, pues también entra esa parte de flexión y extensión del codo, en donde los tríceps también son donde los tríceps también se involucran para generar fuerza, para hacer ese movimiento. Al igual que los bíceps, o sea, al igual que los bíceps que hacemos un jalón vertical principalmente, también en un horizontal, pero en un vertical el hecho de que haya una extensión y flexión completa del codo, pues involucra también en que, más bien dicho, es algo a tener en cuenta para saber que los bíceps también trabajan ahí generando fuerza. Aún así mantengo el volumen bastante, de hecho el volumen para esos grupos musculares más pequeños, monoarticulados, bueno, sí, son más pequeños, no sé por qué lo dije entre comillas, son más pequeños, pero que pues bueno, se contabilizan las series de pues, ejercicios monoarticulares que solo involucran a la musculatura del tríceps y los bíceps. Se mantienen igual desde la semana 1 hasta la última, ¿sale? Aquí donde van a ver los cambios, pues bueno, son en los grupos musculares que ya les comenté: los cuádriceps, los glúteos y los pectorales. También espalda, un poquito, ¿no? Pero en general son esos tres, ¿sale? Voy haciendo incrementos desde la semana 1. En la semana 2, por ejemplo, si se dan cuenta, paso de 15 a 16 de cuádriceps, paso a pectorales, paso 12, que tenía pectorales 12. Ah, sí, tengo 12 aquí también. Según yo aquí tuve que haber incrementado una, pero, ajá, creo que no, creo que sí lo mantuve.
Aquí tengo mis dudas, ahorita voy a revisar, pero bueno, mantenemos 12 de pectorales, ya en la semana 3 ahora sí, subimos a 14, cuádriceps se mantiene en 16, no, sí es cierto, mentira, ya me acordé porque va subiendo y bajando, ahorita les digo por qué, 15 y 16, 14 y 16, después tenemos pectorales 14 y 17 de cuádriceps, semana 5 tenemos 17 todavía de cuádriceps, incrementamos pectorales a 16, semana número 6 tenemos 18 de cuádriceps y 16 de pectorales, y según yo en la semana 7 alcanzamos el tope, que son 18 series para pectorales y 18 para cuádriceps, ¿sale? Ahí les va. ¿Cómo yo fui haciendo los incrementos? Yo lo que hago es que ahorita, cada semana, incremento el volumen de entrenamiento de una sesión. Hay muchos que lo hacen en base a los ejercicios. Como, pues esta semana puro pectoral, esta semana puro cuádriceps, ¿no? Depende del grupo muscular que tengas como objetivo. En mi caso, yo lo que hago es que incremento el volumen de entrenamiento a el volumen que voy a utilizar durante todo el mesociclo, y lo voy haciendo por semana, por sesión, para que quede un poquito más claro. Por ejemplo, vámonos para acá. Déjenme ver si... Ajá. Aquí debe de verse. Bueno, voy a cerrar este porque no estoy seguro. Sí. Close window. A ver. Ajá. Ahí debe de verse. Y acá. Configuración. No, mentira. Otra vez. Perdón. Es en acá. Bien. Ahí les va. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, en mi semana número 1, que de hecho ya ahorita estoy en mi día número 3, ¿no? Tengo 2 series de hip thrust, 2 de presa de pierna inclinada, 3 de isquios, 3 de levas de talón, ¿no? Listo, va. En mi semana 2, yo no muevo nada de las otras sesiones, únicamente muevo de la sesión 1. Mi sesión 1, por ejemplo, en este caso, va a quedar en... Déjenme ver, perdón, aquí le di regresar. En mi semana número 2, que le damos acá, incremento a 3 series de hip, a 3 series de prensa inclinada, y mantengo lo que les mencionaba, los ejercicios para la musculatura, para los grupos musculares más pequeños, que más allá para los grupos musculares pequeños, ejercicios más monoarticulares, ¿no? O sea, por ejemplo, el curl para isquios, elevas de talón, esos se mantienen, ¿sale? También tengo mis extensiones de rodilla, esas igual se quedarán en 3 series, únicamente moví estos y lo demás no lo moví. Y así me voy el día 3, que es lo que, perdón, la semana 3, que es lo que hago. En la semana 3 yo lo que hago es, mi día 1 ya se quedó, ¿sale? Como lo modifiqué en una semana, y modifico mi día 2, ¿sale? Incremento la prensa para pectorales y mi pull down, ¿sale? Mantengo lo demás idéntico. Y así me voy día tras día. Es por eso que hasta la semana número 7 es cuando ya está, digamos, el volumen total, ¿no? Que ahorita vamos para acá, por ejemplo, hasta mi semana 7. En mi semana 7 ya tengo todo modificado, 3 de hip, 3 para todo. Ahorita importante, se dan cuenta, la gran mayoría de ejercicios, todos los ejercicios los dejé en 3 series. ¿Por qué? Algo que quise enfatizar durante este mesociclo, 2 cosas. 1, un ejercicio en específico, y 2, el poder tratar de tener la mayor calidad posible en cada uno de los movimientos que yo realice. He ahí porque les comentaba la parte de la adherencia. A mí lo que me interesa ya no es solo llegar a ciertos dígitos de serie, sino saber que ese dígito, esas 18 series que ven de cuádriceps, están distribuidas en ejercicios en los cuales yo me estoy esforzando lo suficiente y estoy pudiendo, no sé, conectar de buena manera con el grupo muscular que estoy estimulando, ¿no? Algo que me pasaba mucho, por ejemplo, es terminar los ejercicios por terminarlos, o sea, quiero hacerlos y ya se acabó, porque el anterior meso sí llegué a tocar ejercicios de 5 series en varias ocasiones, entonces sí fue como, ay, o sea, ya llegó ese punto en donde yo percibo que no estaba lo suficientemente preparado para afrontar volúmenes de entrenamiento tan altos. Entonces ahorita lo que hice fue bajar un poquito la vara, ¿no? Quedarme en un volumen de entrenamiento adecuado. O sea, no diría que 18 series es poco, tampoco diría que es mucho, es un volumen adecuado, un volumen regular, pero sí enfocarme en cada una de las series que realizo, en verdad, explotarlas y llevarlas, no al punto de, todo al fallo, o sea, no, pero sí de entender que
Cuando estoy realizando un ejercicio, estar bien presente en sentir el movimiento, en de verdad. Sé que la evidencia no es muy concluyente en cuanto, oye, esta parte de relación, conexión, perdón, mente-músculo. No, pero para mí es importante. O sea, es importante porque yo de esta manera puedo tener esa retroalimentación inmediata sobre que un ejercicio estoy realizando un ejercicio que está teniendo un objetivo, que ese objetivo es estimular un grupo muscular, ¿no? O varios, ¿no? Dependerá. Pero para mí eso es como que ahorita pieza clave durante este mesociclo. Así como también, aquí añado el otro objetivo, el cual es la parte de, déjenme ver cómo se ve, así sí me veo bien, la parte de el press inclinado con barra. Me hice muy fan del press inclinado con barra y específicamente el que se encuentra en el gimnasio que yo trabajo. Es el press inclinado con barra que el único que he probado que se me hace muy difícil. No sé si es porque está muy inclinado, no tengo idea, pero se me hace un ejercicio difícil. Y al inicio nada bonito, o sea, la verdad no me gustaba en lo absoluto. O sea, así como, no, está horrible, mejor agarro una máquina ya. Pero sí me volví muy fan. Me volví muy fan del press inclinado con barra y durante este meso, obviamente el énfasis está en incrementar la masa muscular, en preservar la masa muscular, cuando ya la restricción energética sea bastante pronunciada, eh, pues claro que el entrenamiento empieza a jugar otro rol. Pero bueno, ese es otro tema. Pero un, digamos, subobjetivo que tengo es hacerme más fuerte en el press inclinado con barra, ¿no? Tengo 3 días en donde realizo 3 series. Mis 3 días que tengo de tren superior, ¿vale? Vamos a ponerlo acá. Que es el día 1, el día 3 y el día 6. Ajá, no, día 6, día 4, perdón, y día 2. Ajá, 2, 4 y 6, ¿sale? Tengo mi prensa para pectorales y mago inclinado, ¿no? Aquí lo que hice fue implementar algo que la mayoría de los conceptos que voy a intentar aplicar acá los he aprendido en más y sobre todo en los journal clubs del doctor Michael Zurdos, que es buenísimo, ¿no? Me ha aventado casi todos y sobre todo ahorita lo que hubo un journal club donde platicó sobre cómo el entrenar para la fuerza máxima, ¿no? Obviamente cuando entrenas para fuerza máxima, pues el énfasis es el powerlifting y el énfasis es el performance en esos ejercicios. Pero press banca, peso muerto, sentadilla. Pero al final son conceptos, ¿no? Entonces yo dije, quiero hacerme fuerte en el press inclinado con barra. Entonces al final hay un poco más de datos en cuanto a la periodización de las distintas variables del entrenamiento. Tienen más impacto cuando hablamos de fuerza que de hipertrofia. Para hipertrofia tal vez no es tan relevante, para fuerza parece ser interesante. Entonces lo que hice fue tener un día donde trabajo el press inclinado a repeticiones moderadas de 6 a 10, digamos más con objetivo de hipertrofia. Tengo mi día número 4 que lo trabajo a repeticiones bajas, cargas un poquito altas, pero intensidad baja, ¿sale? Que son más, ellos lo dicen, lo denominan como días de potencia, ¿no? Más enfocados en trabajar la técnica, en trabajar el poder realizar la repetición o mantener a la hora de generar la contracción concéntrica, hacerla lo más rápido posible, por lo cual aquí implemento doubles, triples, doubles, singles incluso, pero con una repetición, perdón, con una prescripción de la carga que no sea tan alta, o sea, que no esté al 90-95% de mi repetición máxima, porque entonces ya entra más como o ya entrarían más como un énfasis para el desarrollo de la fuerza, que eso lo tengo el día 6. El día 6 vuelvo a hacer press inclinado y vuelvo a hacer doubles o triples, pero la prescripción de la carga es más alta, ¿no? Entonces es un día más enfocado a la fuerza, ¿no? Eso es lo que es la primera vez que lo implemento, entonces voy a ver qué tal me va durante esta primer mesociclo, haciendo, digamos, esta periodización. Eh, no es periodización, es sí, ondulación de las variables. Es que está en inglés, pero no me acuerdo. Es ondulación diaria o algo así, ¿no? Sí, periodización ondulante diaria, ¿no? Si no me equivoco. Sí,
que al final la intención, en pocas palabras, es trabajar distintos rangos de repeticiones para estar buscando adaptaciones que se dan más en otros rangos de repeticiones que en otras. Que al final eso nuevamente es la teoría, es la parte teórica o el concepto. La verdad es que pues no significa que si yo trabajo nada más a 3 o 2 repeticiones con una carga muy alta, hablemos más del 90% de tu RM, pues no vas a desencadenar hipertrofia. Probablemente sí, pero no la vas a maximizar tanto como estar trabajando a rangos de 6 a 10 con 75-80% de tu RM, ¿no? Que da más tensión, que proporciona más tensión a lo largo pues, de la sesión de entrenamiento, ¿no? Y lo mismo para la potencia. Entonces, digo, es algo interesante que al final, repito, algo que en verdad yo extraigo mucho de esos journal clubs que he visto con Michael Zurdos, es, acuérdate que son conceptos. O sea, todo esto son conceptos. Lo importante es traerlo a la práctica y ver cómo eso ya se vuelve, digamos que adquiere el siguiente nivel de dificultad cuando ya lo llevas en tu planeación de tu entrenamiento con tus clientes, ¿no? Entonces ese digamos que es como el subobjetivo de este entrenamiento. Y ahí les va, depende de mí, pues sí, de mí, ¿no? De mí como cliente y como coach, de cómo yo me perciba en la semana número 7. Si me percibo bastante bien, bastante fuerte, probablemente todavía empuje un poquito más el volumen en la semana 8 o la semana 9, dependerá. Y ya nada más lo sostenga durante otras 2, 3 semanas, hagamos la comparación, obviamente, y bueno, partamos. La verdad es que ahorita es la primera vez, como les decía, que hago una repartición de 3 días de superior y 3 días de inferior. Se pueden dar cuenta cosas bien sutiles que le dan como ese énfasis un poquito más al tren inferior, ya que el anterior mesociclo solo entrené 2 días tren inferior. Bueno, entrenaba 2 días a la semana tren inferior. Quise cambiarlo un poco y sí quise enfatizar mucho la parte del desarrollo en mis cuádriceps y en mis glúteos. Cosas sutiles que, digamos, ayudan a enfatizar un poquito más el programa de entrenamiento hacia el tren inferior, pues el acomodo de los días primero, ¿no? Yo inicio mi semana con tren inferior, ya desde ahí estoy priorizando un poquito y dentro de esa sesión inicio con hip thrust, que igual es un ejercicio principalmente para glúteos y después para prensa y después hago prensa, ¿no? Entonces como que esas pequeñas sutilezas son las que trato de ir agregando para entre todas esas cosas que al final pues en el largo plazo puedan dar aportarme ese extra para el objetivo que tengo en mente, ¿no? Entonces, pues sí, eso es, digo rápidamente para darles una idea de cuáles son los ejercicios que estoy haciendo. Hip thrust tradicional en el día 1, prensa de piernas, curl para isquiosurales acostado en máquina, elevaciones de talones en prensa y extensiones de rodilla unilateral. El día 2, press inclinado con barra, pull down, agarre neutro, press francés, curl predicador en barra libre, elevaciones laterales a una mano en polea y aperturas de pectoral, ¿sale? Día número 3, empiezo con sentadilla búlgara con mancuernas. Igual esto va a estar interesante porque por lo regular mis sentadillas búlgaras las hacía a la par con el peso muerto, porque son 2 ejercicios que me desencadenan mucho daño muscular. Pero algo que pude concluir, conjeturar, creo que está más cerca de ser una conjetura que una conclusión, es que me desencadenan mucho daño muscular porque hasta donde tengo memoria siempre los hago juntos. Entonces, intenté separarlos esta semana. Sé que las búlgaras particularmente a mí me dejan más dolor muscular de aparición tardía o las DOMS. Entonces voy a ver qué tal me va. O sea, no se los voy a negar. O sea, como otra cosa que se puede sugerir, ¿no? Bastante en cuanto a, repito, traer estos conceptos a la práctica, pues es, oye, acomoda aquellos ejercicios que te desencadenan más dolor muscular, que por lo regular son aquellos que enfatizan más la fase de elongamiento o la fase excéntrica, ponlos al final de tu semana para que tengas meses de recuperación. Y eso es lo que hacía. Pero ahorita dije, ok, ¿sabes qué? Voy a meterlos a la mitad. Voy a tratar de ser bastante conservador con la cercanía al fallo muscular. Que al final igual el hecho de que durante las últimas 12 semanas estuve haciendo sentadillas búlgaras, digamos que ya desarrollé el repeat about effect, ¿no? El fenómeno de los esfuerzos repetidos. Entonces yo considero que no me va a desencadenar tanto dolor muscular a los otros días a comparación de otros mesociclos. Pero bueno, ya iré viendo, trataré de ser conservador en ese aspecto. Sentadilla búlgara, curl para isquiosurales sentado igual 2 series, 3 series de elevaciones de talón otra vez, nuevamente extensiones de rodilla unilateral y patadas para glúteo con grillete.
Día número 4 tengo crunch. Eso sí, todos mis días los inicio con crunch. Aquí creo que no les dije, pero aquí fue abdominal en máquina. El día 2, que es igual es importante. O sea, ya el abdomen se volvió un gold standard para mí. O sea, ya no es un no negociable. Hubo, no, pues prácticamente toda mi carrera durante que en la sala de pesas no me gustaba, ni entrenaba abdomen, ¿no? Apenas el anterior año lo empecé a implementar, ¿no? Porque me di cuenta de que a pesar de que puedes tener un porcentaje de grasa bajo, cuando entrenas abs se nota, o sea, no hay más. Y me di cuenta que era uno de mis fallos y a partir de ahí se volvió al iniciar mi día de tren superior, siempre hago abdomen, ¿no? En este caso, pues yo encontré como que mis ejercicios favoritos, ¿no? Abdominal en máquina, en mi día 4 cable, crunch en polea y la rueda abdominal, también se volvió un gold standard para mí. Entonces, día 4, crunch en polea, nuevamente, press inclinado, remo con mancuernas en banco, ¿vale? En polea, perdón, para espalda alta. Que aquí lo voy a intercambiar por el remo, lo busqué, pero no estaba aquí en la base de Hypertrophy, del remo hammer de espalda, ¿no? Pero bueno, lo puse con mancuernas, la intención es tener un soporte y concentrarnos mucho en la parte de la retracción y la protracción de las escápulas, ¿no? Que al final pues estimula, valga la redundancia, los protractores y retractores, ¿no? Entonces esa parte en la espalda alta la tengo bien presente. Nuevamente press inclinado, igual el skull over con barra Z, que yo le digo rompecráneos con Z. Curl para bíceps, pero en banco inclinado con mancuernas. Cambiamos un poco la posición del hombro para darle un estímulo ligeramente diferente a los bíceps. Y perdón, ahí me fui. Uy, perdón. Aquí está. Ajá. Y elevaciones laterales, esta vez de pie. En el día 1 lo hice con polea, ahorita lo hago con mancuerna. En el día 5 tenemos peso muerto rumano con barra, sentadilla hack, extensiones de rodilla unilateral otra vez y elevaciones de talón en prensa horizontal. Y mi día 6 lo termino con un poquito más cargado, rueda abdominal, nuevamente prensa para pectorales, pullover. Aquí le metí prensa para pectorales, pero con mancuernas en banco horizontal, extensión para tríceps en soga. Ya hicimos variantes de extensión de codo arriba de la cabeza, ahora metí una con el hombro neutro. Curl para bíceps en Bayesian. Aquí tal vez una variante a agregar o que digamos faltaría, pues sería una variante con el hombro neutro, ¿no? Para bíceps. Pero la verdad es que el curl para bíceps en banco inclinado y con Bayesian para mí son dos decisiones buenas, porque a pesar de que la posición del hombro es la misma, pues en el curl Bayesian hay una polea, hay una resistencia que te estás tirando, ¿no? Entonces cambia porque te da un poquito más de resistencia, te da más resistencia, perdón, cuando el bíceps está elongado, a diferencia de un curl de bíceps en banco, ¿no? Porque en un curl de bíceps en banco, cuando está completamente estirado el bíceps, realmente no da resistencia, porque la carga pues está alineada con el codo, entonces no hay resistencia ahí, pero pues sí hay demandas en el hecho de que o hay mayor participación de la cabeza larga del bíceps, porque pues el hombro está extendido, ¿ok? Está extendido. Ok. Tríceps, y remo alto para hombro en polea, que es el famoso remo al mentón, ¿no? Ya utilicé mancuernas para dos deltoides medios, ya utilicé polea, ahora quise meter un remo al mentón, ¿sale? Algo que por aquí no les mencioné fue acá. Si se dan cuenta, tengo mi press inclinado, pero debido a que tanto en el día 4 en el día 6 me salgo un poquito más del rango común de hipertrofia. Aquí lo que hago es que yo agrego 2 series más para el press, para el pectoral, pero que son, este es una variante de empuje horizontal con mancuernas. Y aquí lo mismo, pero inclinado, ¿no? Igual con mancuernas, ¿no? Esas son como que las cosas que estoy implementando. Y pues bueno, ya, a grosso modo, esa sería mi distribución del entrenamiento. Y ya a partir de ahí, pues ya a lo largo de las distintas semanas, probablemente cambie ejercicios, porque los principales cambios del entrenamiento para mí vienen en las primeras 4 o 5 semanas. Ya después de ahí
es pura minucia. Si acaso aumentamos volumen o uno que otro ejercicio, pero las primeras semanas es donde se viene lo bueno, porque es donde empieza a detectar si, oye, pues este ejercicio no me agrada tanto, no tengo tan buenas sensaciones y tenía planeado meterle 5 series. Probablemente tenga que cambiarlo, ¿no? Es ahí donde, bueno, estas primeras semanas es donde se vuelve importante el monitorear eh, esos ajustes que son los que vamos a colocar en el largo plazo o bueno, durante las siguientes semanas del entrenamiento, ¿no? Entonces, pues sí, prácticamente eso es todo, ¿no? Eso es todo mi entrenamiento. Voy a hacer la pantalla un poquito más grande, porque ya me tardé. A ver, esperen tantito. Ok, pues sí, con eso terminamos el día de hoy. Pensé que me iba a tardar menos, pero sí me tardé bastante. La verdad es que para mí todo esto es bien interesante porque hay muchas cosas que son como que pequeños, digamos, detallitos que solo puedes ir viendo cuando empiezas a programar tanto y tanto y tanto y tanto entrenamiento, ¿no? Y que al final a veces algo en lo que yo caigo también bastante es como en intentar justificar todas mis decisiones con un artículo, ¿no? De que, oye, pero si estás hablando de fuerza máxima, ¿por qué no estés bench press en vez del inclinado? Pues porque me gusta el inclinado y ya, ¿no? Punto. Quiero que tener esta parte de apertura, de enseñarles cómo yo llevo mi entrenamiento, espero les aporte bastante, pero para mí también es un medio en el cual, una forma, perdón, en la cual yo comunico pues lo que estoy haciendo, ¿no? Y que todo eso que consumimos, que compartimos, que hacemos, pues empieza a tener sentido, ¿no? Y que se vea realmente en la práctica, porque yo creo que aquí cuando ya lo llevas a la programación en la vida real, es donde empiezas a notar ciertas cosas que pues nunca vas a ver en un artículo o que nunca vas a ver, pues sí, en una revisión. Y que al final esto va a ser muy individual. Y yo creo que igual va a estar muy relacionado con el tipo de personas que atiendas, o sea, con el tipo de personas que te acerques, ¿no? Porque pues, no es lo mismo la información que tú puedes, o digamos esas puertas invisibles que puedes detectar cuando estás trabajando únicamente con atletas de alto rendimiento, cuando estás trabajando con adultos mayores, cuando estás trabajando con jóvenes que únicamente quieren ponerse grandes. Entonces cambia y de alguna u otra manera creo que todas esas puertas que a veces no vemos, esas puertas que empezamos a descubrir en base a la experiencia que vas teniendo como entrenador y contigo mismo pues ni se diga, al final yo creo que todas están unidas por algo. O sea, todas llevan un hilo, ¿no? O sea, no es que fácilmente podamos caer en, pues es que así lo hago yo porque así creo que es. No, creo que lo importante sí es no caer en tener que tal cual tu entrenamiento basarlo en un protocolo que se hace en un artículo científico. No, pero si al final los artículos nos sirven como concepto. Entender que, por ejemplo, si existe una relación igual dosis-respuesta entre el fallo muscular y la hipertrofia, ok, sabemos con esta pieza de literatura que hizo Zach Robinson con todo el equipo del doctor Michael Zurdos, sabemos que hay una relación dosis-respuesta en entrenar al fallo. Entre más cercano entrenemos al fallo muscular, más vamos a maximizar las ganancias de masa muscular, al parecer y hasta ahora en base a esta literatura. Pero no significa que tenemos que entrenar siempre al fallo, porque el fallo muscular no viene únicamente de a gratis, por así decirlo. Hay varios desencadenantes. Y si tenemos en cuenta que si también el volumen de entrenamiento es el principal, mejor dicho, promotor para maximizar las ganancias de masa muscular, si yo estoy incrementando mucho mi intensidad y esto repercute en la cantidad de volumen que puedo hacer a la semana de cierto grupo muscular, pues entonces no estoy, digamos, solapando bien las variables, no estoy manipulando bien las variables, porque estoy sacrificando una variable que es más importante por otra que al parecer lo es menos, ¿no? Y algo que apenas concluí hace poco fue justo la gran innovación que hizo Zach Robinson en su metaregresión fue evaluar de manera continua y no categórica la variable del entrenamiento al fallo. ¿Qué quiere decir esto? En ver cómo se va comportando esta variable a medida que se va acercando al fallo y no únicamente dejarlo como un entrenar o no al fallo muscular. Porque entrenar al fallo o no al fallo, el no entrenar al fallo puede ser entrenar a una repetición en reserva, por ejemplo, o puede ser entrenar a 6 repeticiones en reserva, ¿no? Entonces ahí es donde digamos como que el equipo de Zach Robinson aclara más la respuesta
con sí es importante entrenar cercano al fallo, más no es necesario llegar siempre a él, ¿no? Eso yo al menos es lo que interpreto, lo que extraigo, y creo que de esta manera da un poco más de campo a explorar en cuanto a la literatura, ni se diga, ¿no? Pero bueno, en mi caso yo no soy investigador, yo no estoy en esa área de desarrollando ciencia para aportarlo a nosotros, que somos los practicantes, ¿no? Los coaches, los que trabajamos con personas, los que trabajamos con nosotros mismos, los que estamos entusiasmados por ver qué es lo que sale para que podamos manipular entrenamientos, saber si hay algo que podamos implementar que pueda empujarnos un poquito más a conseguir esas ganancias, ¿no? Creo que eso es de las cosas más interesantes a extraer cuando estás en este mundo más evidence-based, ¿no? Y que digo, ya para concluir y no irme mucho por las ramas, porque aquí se me fue el punto que quería comentar hace un momento, no es justificar todos tus cambios extrayendo de manera idéntica un protocolo que se hace en un artículo o en una intervención para un artículo científico, sino más bien entender el concepto que nos dan los investigadores y a partir de ahí ponerlo en práctica, ¿no? Y bien importante, o sea, creo que nadie es bueno nadie es bueno o excelente en la primera vez que hace algo, ¿no? O sea, creo que algo, al menos para mí, que me gustaría compartir es a veces yo me abrumaba mucho con ¿qué hago? ¿Qué muevo? ¿Qué variables? Pero es que esto no está en evidence-based, lo demás. No, pero al final lo importante acá es entender cuáles son esas piedras grandes, esos tenets, ¿no? Y empezar en base en eso, saber cómo empiezas a modificar tu entrenamiento y en cada caso en específico, cómo tú estás manipulando las variables para conseguir estos principales objetivos, ¿no? Estos tenets, ¿no? Entonces, eso yo creo que es donde empieza lo importante, donde está la experiencia del programar el entrenamiento, de utilizar el entrenamiento para conseguir las adaptaciones que buscamos. Y eso al final es un camino pues largo, ¿no? Y creo que a medida que pues vas haciéndolo mejor y mejor y mejor y mejor y mejor. Y creo que lo importante es eso, ¿no? O sea, para mí brincar eso de lo conceptual a lo práctico es lo relevante y siempre viéndolo como algo bidireccional. O sea, no es como que, pues yo nada más quiero aprender esto porque en la práctica me di cuenta que me funciona esto y ya, me olvido de todo porque a mí ya me funcionó y con eso me quedo. No, sino continuamente estarnos renovando y continuamente estarnos educando, que eso para mí es clave a la hora de ser un entrenador y también nutriólogo, ¿no? O sea, debes estar educando, o sea, no hay otra, tienes que estar estudiando, tienes que estar viendo cuáles son aquellas cosas que pueden cambiar un paradigma para poder implementarlos e ir viendo qué cosas tú también extraes ya en tu práctica, ¿no? Entonces, pues bueno, sin más, lo intenté, les juro que lo intenté, hacerlo corto, no pude, ¿no? Casi 50 minutos de video, pero bueno, ya saben. Con eso terminamos el video de la semana, espero les guste mucho, pues nada, les mostré mi entrenamiento, hay cualquier cosa, cualquier pensamiento, déjenlo en los comentarios, para mí un gusto el poderlos leer, si lo pueden compartir, darle like, créanme que lo valoro muchísimo, como siempre les dejo links a todo lo que comenté al inicio en la descripción, y pues nos estamos viendo la siguiente semana. Sobres.